Tenemos un horario los martes de 3 a 5 de la tarde y el otro horario es los jueves de 10 a 12. En este caso recuerden que tienen que sacar cita y tienen que llamar al 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. En el caso de los demás consultorios siempre les recomendamos llegar con anticipación, la atención se da por orden de llegada y recuerden siempre que el cupo es limitado, así que hay que llegar temprano. Ahora, en caso de que ustedes no puedan acercarse a estos consultorios, tienen la opción también del blog, es el consultorio jurídico virtual. Ustedes van a entrar a la siguiente dirección que es blog.pucp.edu.pe/blog/rsderecho. O nos pueden buscar también en su navegador como RS Derecho Blog y ahí van a encontrar una sección que dice consultorio jurídico virtual. Ahí va a aparecerles un formulario, llenan sus datos y la consulta que deseen realizar y los vamos a responder a la brevedad. También nos pueden encontrar en Facebook como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC. Así que ya saben, esos son los medios de comunicación que tenemos. El blog, el Facebook, los consultorios y les repito el teléfono como siempre 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la detención arbitraria y sobre el habeas corpus. Para ello nos acompaña, después de mucho tiempo, Noemí Ansí. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también es profesora del curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas y Argumentación Jurídica. Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida nuevamente al programa. Hola Andrea, gracias por la invitación y gracias también por elegir este tema que, como ya veremos en unos minutos, es muy importante para tratar. Cuéntanos sobre tu experiencia, Noemí, los cursos que dictas actualmente, ¿qué rama del derecho es la que te llama más? Ambos cursos que has mencionado, que es Argumentación Jurídica e Introducción, pertenecen al ámbito de la teoría general del derecho, que en realidad no es una especialización tal cual en la práctica del derecho, sino que está, digamos, a lo largo de todas las especializaciones, ¿no? En realidad son cursos base que los estudiantes necesitan para poder desarrollar de forma íntegra la profesión, que número 1 es la actividad argumentativa y número 2 es el conocimiento general de todo el sistema jurídico. Entonces ves el tema de teoría general del derecho y también temas constitucionales como lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, y les recordamos a nuestros oyentes que pueden llamar al 427-7488, 427-7488 para realizar cualquier consulta sobre el tema de hoy. Bien, hoy día estamos hablando sobre la detención arbitraria. ¿Qué significa detención arbitraria? Sí, justamente la detención arbitraria es un tema que los ciudadanos necesitan poder tener un conocimiento, si bien no amplio, al menos lo básico, para que justamente no se les vulnere uno de los derechos más importantes de la sociedad o de los ciudadanos, que es el derecho a la libertad, y toda una serie de posibilidades que tienen los ciudadanos a partir de este derecho a la libertad, ¿no? Entonces, la detención arbitraria es justamente cuando se vulnera el derecho a la libertad a través de una detención que no es considerada legítima dentro del propio marco de las normas dentro de lo que es el Perú. Porque claro, la policía, y ahora vamos a verlo también, la policía los puede detener por diversos motivos, pero que están reconocidos en una norma. Pero en este caso estamos hablando cuando no tenemos ningún supuesto que respalde por qué nos podrían detener, ¿no? Y esa es la detención arbitraria, no tiene un sustento. Ahora lo vamos a ver. Exactamente. En realidad, una de las cuestiones básicas es el de entender la libertad en el sentido de la libertad de tránsito, ¿no? Cuando me impiden realizar o seguir libremente lo que yo quiero desplegarme, digamos, en la vía pública, y que un policía, algún funcionario me detiene y esto es de forma injustificada. Entonces, normalmente lo que se dice es que alguien puede ser detenido de forma justificada y por lo tanto no nos encontraremos en un caso arbitrario cuando exista, número 1, de por medio una orden judicial, es decir, el propio juez legítimamente está diciendo que tal persona tiene que ser detenida, como por ejemplo en el caso de que se produzca un delito y que probablemente alguien ha sido denunciado, se lo haya citado y no haya asistido a dar su declaración, entonces por lo tanto el juez tiene que detenerlo. En segundo lugar, tenemos una detención legítima a través de cuando una persona está flagrante en un delito, ¿no? ¿Qué significa la flagrancia? Exactamente. Un ejemplo clásico que podríamos tenerlo el día de hoy, que es muy común, es esto de la violencia contra la mujer, ¿no? Que no necesariamente implica que te detengan cuando un policía, por ejemplo, te ha visto realizando el delito o la violencia,
sino puede ser incluso momentos después e incluso días después, ¿no? Que se te encuentre, por ejemplo, dentro de la consideración del delito y probablemente se considere que tú seas el culpable dentro de esta situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flagrancia, también tenemos distintos supuestos, ¿no? Podría ser cuando la policía se da cuenta en ese momento, por ejemplo, que una persona está sustrayendo una cartera, ¿no? El típico caso de los carteristas, sustraen la cartera y la policía ha presenciado el acto. Uh-huh. Porque hay tipos de flagrancia, hay que mencionarlo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, tenemos ese primer caso que tú señalas. La otra también es cuando una persona se encuentra cerca de de la comisión de un delito, entonces, pero sin embargo, no necesariamente te pueden detener simplemente porque has estado cerca del lugar de los hechos, sino porque presentas algún indicio en el que has participado, ¿no? Y en el caso de las cámaras de seguridad que han registrado los hechos, la policía no lo ha visto en el momento, pero sí ha quedado registrado en un video. Eso también estaría en ese supuesto. Exactamente. Lo que nosotros conocemos como delito es cualquier tipo de declaración de testimonio. Si te encuentran con un arma, se te encuentran con la cuestión, digamos, robada, la cosa robada, o como las cámaras que mencionas, que es cierto conocimiento, digamos, mucho más directo entre el delito que se ha cometido y la persona que probablemente lo haya cometido, ¿no? Uh-huh. Entonces, los supuestos que son válidos para la detención son cuando tenemos una orden de captura y cuando hay un tema de flagrancia, ¿no? Exactamente, son los únicos tipos de flagrancia, claro, pero básicamente podemos reunirlo en estos dos tipos. Exacto. Entonces, si una persona es detenida y no se encuentra ni bajo una orden judicial ni bajo una justificación de haber cometido un delito, en ese mismo momento o cerca del momento en que se ha llegado a cometer el delito, entonces estamos ante una detención arbitraria. Uh-huh. Bien, entonces vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con el tema de hoy, que es detención arbitraria y habeas corpus, así que ya regresamos. La comunicación, el buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú. Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia. Conciliación extrajudicial. Rectificación de partidas. No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Demostrar afecto, dar confianza y realizar actividades en conjunto fortalece nuestras relaciones como familia. Búscanos en Facebook como Cometa Perú. Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea Arce y estamos aquí con Noemí Ansí. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y estamos conversando el día de hoy sobre detención arbitraria y habeas corpus. Y no se olviden a nuestros oyentes que pueden llamar al 427-7488 por si tienen alguna consulta sobre el tema de hoy. Bien, hemos hablado que hay motivos específicos por los cuales la policía nos puede detener. Uh-huh. Básicamente hay que resumirlo como una orden de captura, como dice su nombre, y el otro sería un tema de flagrancia de delito, es decir, que podemos presenciar ya sea en ese instante o se puede deducir en días posteriores que se ha cometido un delito, ¿no? Uh-huh. Y pues, hemos puesto el caso típico de los carteristas, que la policía ha visto que justo están sustrayendo el bien, ¿no? Entonces ahí se puede detener a la persona. ¿Y qué pasa si no se cumplen estos supuestos? Entonces estamos hablando ya de la detención arbitraria. Si nosotros sabemos que algún familiar, por ejemplo, lo han detenido, porque tiene derecho a comunicarse con un pariente, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos actuar? Sí, lo que sucede es que justamente nosotros hemos hablado de la primera parte de la detención, que es que en el momento en que me detienen de forma injustificada, si no me encuentro dentro de esas dos modalidades, pero también hay otra manera o otros supuestos que se encuentran dentro de esa detención, que es que una detención justificada se convierta en una arbitraria. Justamente es cuando nuestros familiares, puede ser que efectivamente tomemos conocimiento de que nuestro familiar ha sido detenido, sin embargo
embargo, si no cumple con cierto tipo de requisitos, más allá de los que hemos mencionado como la orden de captura, entonces también podemos denunciar una detención de nuestro familiar, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, sería que no se lo dejan comunicar, no nos dejan comunicarnos con nuestro familiar. Sabemos que están en exceso, por ejemplo, de un plazo. De acuerdo a la ley en el Perú, la investigación puede o tiene que alargarse máximo por 48 horas antes de que se lo pase a disposición de un juez, excepto en cierto tipo de delitos cuando se permite hasta los 15 días. Sin embargo, como familiar, si yo conozco que algún miembro de mi familia o incluso amigo cercano a mí ha sido detenido, entonces inmediatamente tengo que, número uno, comprobar los dos requisitos, es decir, si ha sido en flagrancia o bajo orden judicial, y si no hay orden judicial de por medio y ha sido más bien flagrancia, verificar que se cumplan el plazo y la disposición de las autoridades necesarias competentes, por supuesto a través de la comunicación. ¿Y dónde podemos obtener esta información? La policía nos tiene que brindar toda la información respecto al caso. Sí, inicialmente, antes de irse, digamos, al Poder Judicial, que eso es, digamos, en casos excepcionales, cuando efectivamente la policía ya no puede dar respuesta, es inmediatamente el familiar tiene que acercarse a la comisaría más cercana donde supuestamente ha sido detenido esta persona y pedir información, ¿no? Tiene que pedir la total información de las razones por las cuales ha sido detenido, ¿no? Entonces, sí, ese es en el supuesto que no haya, pues, orden judicial claramente, pero si justamente si no hay, entonces pido la justificación y también solicito comunicarme con mi familiar, ¿no? No me pueden denegar ese derecho. No, por ningún motivo. ¿Y cuáles son los derechos vinculados o acá estamos hablando básicamente del derecho a la libertad? Sí. Pero ¿cuáles son todos los derechos que están vinculados a este tema? Uh-huh. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el que se denomina como presunción de inocencia. A ver, un minuto, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, una doctora. Quería hacer una consultita. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Inocencio de Comas. ¿Perdón? Inocencio de Comas. Inocencio, buenas tardes, señor Inocencio. Sí, cuéntenos. ¿Sabe qué, señorita? Sucede que yo tengo pues una hijita de 3 años y no, ella vive con su madre y su abuela. Yo nunca me casé, yo no tengo ni sentencia, ni conciliación, nada, ¿no? Yo paso sus alimentos, paso todo. Resultando que el día de la semana pasada, la abuela me hace entrega de la niña. Me dice, ¿sabes qué? No está viviendo bien con mi hija, no le está dando buenas condiciones, mejor llévatelo tú. Tú como padre vas a hacerlo de repente mejor, porque mi hija está por mal camino, me dice. Y resultando que después, en la tarde, eso me lo entregan a las 10 de la mañana. Y en la tarde, eso de las más o menos 3:30, aparece con la policía, con todo, me hacen una detención, bueno, considero arbitraria, porque no ha habido definición de tenencia. Ahí no se ha definido la tenencia ni por sentencia ni por conciliación. Y incluso viene el fiscal que no sé qué cosa, que tú te vas a llevar. Y la abuela ahí le dice, tú te vas a llevar a la mala, que has venido, lo has pateado la puerta, que no sé qué. Y eso es falso, pues señorita, no ha pasado nada de eso. Y yo no sé, y me han detenido más o menos como 5 o 6 horas a la comisaría. Y después de la nada nomás me dijeron, vete nomás. Pero yo digo, si hubiera sido delito, no me hubieran informado algo. Ha sido un delito que me entreguen a mi menor hija, pues, cuando no ha habido lo que es una definición de tenencia. Esa sería mi dudita, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Inocencio, por llamarnos. Sí, muchas gracias por su consulta. Justamente ese es un caso, en realidad está dentro de lo que es el supuesto, digamos, formalmente dentro de la ley, lo que es la flagrancia. Sin embargo, tal como usted relata los hechos, efectivamente no ha habido, digamos, una relación jurídicamente considerada como para que de manera legítima lo detengan, ya que evidentemente podría darse un caso de detención justificada si es que cualquier persona se lleva a su menor hija, pero si es el padre y además, como usted bien señala, la tenencia no ha sido decidida a través de una sentencia, entonces ambos padres tienen la posibilidad de tener a la niña sin ningún problema, ¿no?
Entonces, eso hace que efectivamente haya sido un supuesto de detención durante las 5 horas que usted ha estado dentro de la comisaría, ya que si bien es cierto, felizmente ha podido salir de manera rápida, no ha pasado más de 24 horas de que usted ha sido llevado a la comisaría, definitivamente no puede haberse realizado esta detención si es que tal cual no se ha demostrado que usted no tiene derecho a estar como la niña, que en este caso ampliamente lo tiene, no siendo el padre y no teniendo una sentencia de tenencia de por medio. Claro, como lo hemos mencionado, usted no tiene una sentencia y también se puede acordar la tenencia, dependiendo de la situación, por la vía conciliatoria. Hay centros de conciliación gratuitos y, como lo hemos mencionado al inicio del programa, si usted desea puede acercarse también para recibir asesoría jurídica gratuita a los consultorios, o le doy el teléfono, que es el 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Muchas gracias por su consulta. Bien, Amy, a partir de esa consulta que ha hecho el señor Inocencio, ¿qué podría hacer respecto a este tiempo que se le pasa en la comisaría? No le han dado razón alguna. Estamos hablando del mismo señor, ¿no? Uh-huh. Hace unos minutos estábamos hablando de un tercero que sabe que su familiar está, lo están privando de su libertad. Recién vamos a investigar qué es lo que está pasando. Pero en este caso el señor, después de 5 a 6 horas, ha salido en libertad. Claro. Uh-huh. Ahora, ¿qué puede hacer a partir de esto? Sí, lo que pasa es que hay diferentes vías que te ofrece la ley. Una de ellas es la más, digamos, importante para casos muy graves, que es un poco lo que se conoce como habeas corpus. En este caso, claramente no se puede utilizar habeas corpus, porque número 1, la persona ya ha salido de la comisaría, y número 2, digamos que aparentemente se han seguido las reglas formales, que es no pasar más de las 48 horas, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto, digamos, no podría quedar, digamos, simplemente porque el señor ya se encuentra fuera de la comisaría o no se encuentra detenido, no podría quedar, digamos, así sin realizar ningún tipo de acción, ¿no? Entonces, claramente lo que yo le sugeriría desde el derecho es, número 1, presentar una denuncia para que hagan cierto tipo de investigación. Número 1, puede ser incluso contra la abuela, contra la madre. De repente ha sido un plan que han tratado de hacerlo para tener un antecedente penal, ¿no? Pues le han acusado de algo que, bueno, de lo que sabemos, no ha cometido ningún delito. Exactamente, es una acusación falsa, ¿no? Es una declaración de testimonio falsa de parte de la señora que le entregó voluntariamente a la niña, pero por otro lado también están de por medio de las autoridades, ¿no? Bien, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Señoritas. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Programa, sí. Yo llamo del RIMAC, me llamo Magla. ¿Marla? Magla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Quería hacer una consulta. Sí. Los problemas de herencia, cuando el padre deja para los hijos, ¿puedo ir al consultorio a exponer mi problema? Claro que sí, o sea, le recomendamos que vaya con algunos documentos que puedan ayudarnos a entender mejor el caso, si tiene alguna relación de los bienes, si puede hacer alguna búsqueda en registros públicos por ahí para conocer un poquito más de la situación del inmueble que se podría repartir o cualquier otro bien que se va a repartir. Igual le dejo el teléfono que es el 626-2000, anexo 2521. 626-2000. 622-2000. 626-2000, anexo 2521. Ahí puede sacar una cita y le pueden dar mayor información de los consultorios. Sí, ahorita un ratito. Díctame un ratito. A ver. 626. 626-2000. 2000, ya. Y el anexo es 2521. 21. Ajá. Gracias. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Ya, gracias, linda. Bien, volviendo al tema de hoy, que es detención arbitraria, el caso del señor, sabemos que la figura se puede revertir, porque lo han acusado de un delito que aparentemente no habría cometido. Sí, lo que sucede es que un padre no puede cometer secuestro respecto de su propia hija, ¿no? Entonces, tenemos una ley general que avala esto de la libertad en el Perú, que es nadie puede ser, digamos, detenido o acusado de aquello que no está prohibido por la ley. Entonces, es más, no solamente al padre no se le permite no estar con la hija, sino más bien tiene el derecho a poder estar con la hija, ¿no? Si es que todavía tiene la tenencia, claramente. Entonces, en este caso, también incluso el señor podría accionar
accionar para que se realice cierta investigación dentro de la comisaría, por qué razones no se pidió, digamos, algo formal, mínimamente formal en el caso de la comisaría, que se sabe ampliamente que un padre no puede secuestrar a su hija si es que no ha habido violencia de por medio o alguna otra prueba más allá de la declaración de la abuela, ¿no? Y de hecho, como lo recomendamos al señor, es bueno ponerse de acuerdo de alguna manera, ya sea en la vía judicial o conciliatoria, para que un padre tenga la tenencia y el otro tenga un régimen de visitas establecido y que hay que respetar, ¿sí? Bueno, volviendo otra vez al tema, ¿qué es el habeas corpus? Sí, entonces en ese sentido el habeas corpus, como mencioné, es una vía que el ciudadano utiliza de forma excepcional justamente porque la vulneración de la libertad de tránsito en este caso ha incumplido una serie de derechos muy importantes, más allá, digamos, de la gran cantidad de casos que tenemos de detenciones, digamos, para poder ser explicadas posteriormente. En realidad el habeas corpus se comete cuando ya la vulneración es muy grave, y en ese sentido necesitamos dirigirnos directamente al juez penal para poder tener una solución rápida, ¿no? Y para yo iniciar este proceso, primero, ¿requiere un abogado? No, claramente, si la persona misma que ha sido detenida no lo puede, incluso puede no comunicarse con sus familiares. Entonces, si hay esta vulneración, lo puede hacer cualquier persona, no solamente los familiares, sino cualquier persona que ha tomado conocimiento respecto a una detención. Y esta demanda de habeas corpus, este pedido de habeas corpus para la libertad de una persona, se puede hacer de manera escrita o de forma oral, ¿no? Ante cualquier instancia. Lo que se dice normalmente es que la persona competente donde yo debo dirigirme es un juez penal. Sin embargo, si no tengo acceso al Poder Judicial, puedo hacerlo a través de un juez de paz letrado que está ubicado, digamos, en las zonas un poco alejadas del Perú, pero también lo puedo hacer en cualquier comisaría, y la policía tiene la obligación de pasar el caso inmediatamente, ya sea al juez de paz letrado o al juez penal. Y esto, en la medida en que no necesito presentarlo de manera escrita, por lo tanto, no necesito hacerlo a través de la defensa de un abogado, ¿no? De hecho, me imagino que esta situación excepcional de que no tenga que ser por escrito, sino también puede ser verbal, o que no requiere un abogado, está justificada en esta medida urgente, ¿no? De que se ha vulnerado un derecho aparentemente, ¿no? Que es la libertad, y que no nos están dando ninguna razón alguna de qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuánto demora más o menos este proceso? Porque ya, yo presento, pero yo finalmente quiero un resultado. Lo que sucede es que hay una serie de supuestos, ¿no? Pero digamos, esto se produce sobre todo cuando la detención es muy grave. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando, un caso ya conocido en el medio de opinión pública, si estamos, por ejemplo, en una detención de una persona o personas que han sido llevadas a un penal, por ejemplo, respecto a la comisión de un delito, y se les ha declarado pena previsional, ¿no? Detención previsional, como en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Este tipo de habeas corpus puede tardar un poco en la medida en que, bueno, hay un contexto un poco justificado, simplemente que se está haciendo una evaluación del tratamiento de parte de los jueces o de las personas que hayan declarado la detención. Sin embargo, hay otro tipo de casos que son mucho más urgentes y que, de acuerdo a la ley, se exige que la respuesta sea inmediata, ¿no? Es más, apenas se toma conocimiento, el juez tiene un plazo de 24 y 48 horas, dependiendo del delito o de las acusaciones, para que inmediatamente dicte no solamente que cese la detención, es decir, que la persona sea liberada, sino también que se le recupere o se le retorne una serie de protecciones, como la facilidad de comunicarse, de recibir una respuesta razonada respecto a su detención, etcétera, ¿no? Y esto también se aplica para cuando un policía detiene nuestro vehículo y no nos da ninguna razón alguna de qué es lo que está pasando. Sí, totalmente. Para la detención, en el caso de tránsito, ¿no? Existe toda una serie de reglas por las cuales nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de solicitarle la identificación a la persona que me está deteniendo y sobre todo la competencia en el caso del tránsito, ¿no? Porque no cualquier policía nos puede detener por una infracción a la regla de tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la persona dice, yo te he detenido porque hay una falta en
el tránsito del vehículo, entonces tiene que ser policía de tránsito competente. Pero si, por ejemplo, están haciendo una redada porque están haciendo investigación de un delito, ¿no? Buscando a una persona, en ese caso también el policía debe identificarse y explicar las razones, ¿no? Y por ningún motivo, claramente, nos pueden obligar a bajar del vehículo, excepto si es que media una orden judicial que diga que todas las personas que pasen por cierta vía tienen que ser llevadas a la comisaría, etcétera, ¿no? Que es lo que conversamos al inicio, ¿no? Que la orden de captura, una orden judicial, es válido en esos casos. Pero si no hubiera nada, bueno, ahí es un poco complicado explicarlo y podríamos entrar ya al supuesto de la detención arbitraria. Y de hecho, el policía también no puede estar vestido de civil, ¿no? No basta eso, tiene que estar uniformado e identificarse tal cual, porque tiene que mostrar que es competente para ver este hecho, ¿no? O sea, sí, totalmente. Y para evitar cualquier tipo de... O sea, la mejor sugerencia para evitar cualquier tipo de arbitrariedades en ese sentido es que la persona solicite la mayor cantidad de información, obviamente verificada respecto a alguna señal. ¿Se puede grabar? Se puede grabar, se puede pedir el nombre completo de la persona que está tratando de detenerme, se puede pedir incluso que me justifique la razón de la detención, ya obviamente no a través de una orden judicial, sino a través de la ley, por ejemplo, ¿no? Ahora es un estilo de los policías mostrarle el reglamento de tránsito, por ejemplo, antes de pasar a la detención a la comisaría, ¿no? Y el serenazgo, el personal de serenazgo puede tener un vehículo y pedir documentos sin darnos mayor explicación. Sí, en realidad actualmente se está tratando de relacionar de mejor manera al serenazgo con la policía, pero en principio el serenazgo no tiene la posibilidad de detenernos. Sin embargo, debido a estas reestructuraciones sobre seguridad ciudadana, están teniendo un mayor poder para, sobre todo en los casos de flagrancia, ¿no? Entonces, le sugerimos a la ciudadanía que cuando tengan duda respecto a si un detenido por un sereno no ha cometido el delito, entonces exigirle al sereno que inmediatamente pase a la comisaría para formalizar la situación. Bien, Omi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por absolver todas nuestras dudas, las llamadas telefónicas. Muchas gracias. Gracias a ti, André. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos el siguiente bloque, donde nos va a acompañar Leslie Castro y Claudia Morillo. Ellas son voluntarias del consultorio jurídico gratuito de Barranco y nos van a comentar sobre el derecho de alimentos. Así que ya regresamos. Cultivar la autoestima, los estudios y formar parte de grupos prosociales nos alejan de los comportamientos de riesgo. Búscanos en Facebook como Cometa Perú. Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia. Conciliación extrajudicial. Rectificación de partidas. No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Recuerda que la clínica de identidad se encuentra en el taller de los niños todos los sábados de 12 a 2 p.m. en el paradero 16 de la avenida Canto Grande en San Juan del Lurigancho. Para mayor información, puedes llamar al 626-2000, anexo 2521. Una de la tarde, 34 minutos. Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos y en este bloque me acompaña Leslie Castro y Claudia Morillo. Ambas son estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también se desempeñan como voluntarias del consultorio jurídico gratuito ubicado en Barranco. Recuerden que este es uno de los consultorios de la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al programa nuevamente. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea, por la invitación. Cuéntenos un poquito sobre la dinámica del consultorio de Barranco. ¿Cuáles son los casos que más estamos viendo ahí? Actualmente los casos que se mueven con mayor demanda son exactamente los casos de alimentos. La atención es para todo el público en general, pero nos centramos más en las personas de escasos recursos.
Exactamente, no solamente tratamos temas de familia, sino también vemos temas administrativos y muchos otros casos de acuerdo a las necesidades de las personas que vienen en busca de ayuda. De hecho, hoy día vamos a analizar el derecho a alimentos, pero en 2 etapas. El derecho a alimentos en la vía judicial y también si alguien ha iniciado el proceso, bueno, ha pedido una pensión de alimentos a través de la vía conciliatoria, podemos ir también a la vía judicial, ¿no? Son 2 caminos para llegar a una pensión de alimentos. Así que vamos a comentarlo en unos minutos. ¿Pero qué es el derecho a alimentos? Ya hemos hecho varios programas sobre este tema, pero como es tan concurrido, vamos a repasar un poquito de ello. Bien, como dice, ¿no? El derecho a alimentos es básicamente un derecho fundamental de las personas. Se entiende por alimentos aquello indispensable para la habitación, la subsistencia de la persona. Para tener claro al momento de presentar una demanda de alimentos, hay que tener en cuenta que debe haber una necesidad, un estado de necesidad del menor o de la persona que vaya a solicitar los alimentos. Y este estado de necesidad está relacionado al tema de educación, vestido, al tema de vivienda y alimentación e incluso al tema de recreación cuando se trata de menores de edad. Entonces, cuando hablamos de alimentos, no solamente hablamos de los comestibles, sino abarca muchos rubros. Y en el caso de los menores de edad, como tú has mencionado ahorita, Claudia, claro, vamos a partir del supuesto de que se presume que tiene la necesidad porque es menor de edad, pero los mayores de edad también pueden pedir alimentos. Exactamente, los mayores de edad también pueden pedir, o sea, mayores de 18 años pueden pedir alimentos, pero estos tienen que tener 2 requisitos. Por ejemplo, estos pueden ser aquellos hijas o hijos solteros que no tengan la capacidad de poder desarrollarse físicamente de forma independiente, es decir, tienen una incapacidad física o mental. E incluso ellos pueden pedir, o sea, en caso de otras personas mayores de 18 años, estos pueden tener hasta un límite que es la edad de 28 años, siempre y cuando estas personas estén cursando de forma satisfactoria sus estudios, ya sean profesionales u otro oficio. Entonces, en el caso de los menores de edad, presumimos, ya se presume esta necesidad. Obviamente un menor de edad no va a trabajar, ¿no? Hay que darle una pensión de alimentos. En el caso de los mayores de edad, se justifica en el tema de los estudios o si tuvieran alguna incapacidad, ¿no? Que no les permita trabajar y tener un sustento. Esos son los supuestos básicos. Por un lado, entonces, la necesidad de la persona que los pide. Pero por el otro lado, también la persona tiene que tener una capacidad económica para brindar los derechos y que hay una ley ahí que los conecte, el caso más común, ¿no? Entre los padres respecto de los hijos, ¿no? Hay una norma que establece quiénes se deben alimentos. ¿Y cómo podemos determinar el monto? ¿Siempre tiene que ser un monto fijo? No necesariamente. A ver, cuando no es un monto en porcentajes, porque tenemos monto en porcentaje y un monto fijo. Por ejemplo, un monto en porcentaje podemos solicitar hasta el 60% de los ingresos económicos del demandado. ¿Y en qué caso es recomendable usar porcentajes? Porque podemos decir, quiero que me pase una pensión de 500 soles o quiero hasta el 60%. Exacto. Podemos pedir en porcentaje cuando sabemos que la persona tiene un trabajo estable y que se encuentra en la planilla, ¿no? A partir de ello podemos pedir en porcentaje porque este descuento se hace de los ingresos o el pago del salario que se realiza con la empresa donde trabaja. Entonces, en esos casos, Claudia, si sabemos que la persona está en planilla, pedimos a la empresa que le descuente un porcentaje, ¿no? El juez va a determinar cuál es el porcentaje, ¿no? Claro, pero el límite es para solicitar es 60%. Ahora, cuando es un monto fijo, para poder establecer este monto, tenemos que ver en base a que cubra las necesidades del menor. Como vuelvo a reiterar, estas necesidades están relacionadas a la vivienda, a los alimentos, que es comestibles, a la vestimenta, y esto puede ser considerado por temporadas, ¿no? Tanto para el verano, para invierno, también al tema de la recreación, que es muy importante para los niños, y el tema de la educación. O sea, de hecho, nosotros estos alimentos los podemos pedir por 2 vías, como lo mencionamos hace unos minutos. Podemos irnos ante el juez o podemos ir a un centro de conciliación gratuito. Leslie, ¿de qué dependería si yo me voy ante el juez o me voy a conciliar? ¿Qué es lo que tú aconsejarías hacer en cada caso? Bueno, dependería también de la situación de la misma persona quien quiere solicitar. Por ejemplo, en el caso de la conciliación, es un mecanismo alterno de solución de conflictos que básicamente es una vía más rápida que en el Poder Judicial
esta tiene que acudir a centros, ya sean privados, si es que la persona tiene la posibilidad de pagar, o también pueden asistir a estos centros de conciliación que ofrece también el Ministerio de Justicia, que son totalmente gratuitos para aquellas personas que no tienen las posibilidades de poder acceder a un centro de conciliación privado. En la de Munas, por ejemplo, podemos encontrar también que ofrecen este servicio de conciliación gratuito, y básicamente vamos a requerir un documento de identidad y citar a las personas con las cuales queremos conciliar, ¿no? Se le va a dar un par de oportunidades para concretar esta cita, que es la audiencia de conciliación, y ¿eso en qué se va a plasmar? Tenemos un acta. Exacto, en el caso de la conciliación se va a presentar a través de un acta, y en caso el padre o la madre, en otros casos que no cumplan, esta acta sirve como cosa juzgada que se puede ejecutar en caso todavía no se dé un procedimiento de cumplimiento de parte del demandado. Entonces, esta acta que tú estás mencionando, que es el resultado, es igual como que habláramos de una sentencia, tiene el mismo valor. Sí, exactamente, tiene el mismo valor que una sentencia. Ahora, si por otro lado quisiéramos ir a la vía judicial, ¿qué documentos habría que presentar como pruebas, ¿no? ¿Qué podemos anexar a nuestra demanda? Lo más importante para presentar como medio de pruebas son todos aquellos documentos que certifiquen la necesidad de nuestro menor, ¿no? Por ejemplo, las boletas de compra de los alimentos, las boletas del pago de los estudios, ya sea del colegio, de la universidad. Si hay un tema de salud, presentar certificados médicos para determinar qué tipo de enfermedad o problema tiene la persona. Entonces, esos van a ser los documentos que nos van a ayudar a demostrar las necesidades básicas del menor o de la persona que solicita los alimentos. Pero no siempre nos van a dar comprobantes de pago. Eso es un gran problema, porque a veces uno quiere sustentar gastos, pero no nos dan comprobantes de pago. ¿Cómo podríamos hacer? Cuando ocurre esta situación, lo que podemos hacer es presentar una declaración jurada, donde vamos a decir, bajo juramento, cabe precisar, cuánto es lo que yo realmente gasto en las necesidades del menor. Entonces, esta declaración jurada va a permitir que nosotros sustituyamos aquellos documentos que no están a nuestro alcance o no hemos podido adquirirlos. Bien, entonces vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con ese tema que estamos conversando en esta segunda parte, que es alimentos, aquí en Derecho para Todos. Ya regresamos. La Clínica Jurídica en Discapacidad de la Universidad Católica ofrece asesoría jurídica a personas con discapacidad y a sus organizaciones que enfrenten situaciones de discriminación debido a su situación de discapacidad. Para más información, puede comunicarse con el 626-2000, anexo 2521. Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia. Conciliación extrajudicial. Rectificación de partidas. No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. La Oficina Académica de Responsabilidad Social cuenta con diversos consultorios jurídicos gratuitos con la finalidad de brindar asesoría legal a personas de escasos recursos. Para mayor información, pueden llamarnos al 626-2000, anexo 2521. Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos, y en este bloque me está acompañando Claudia Morillo y Leslie Castro. Ellas son estudiantes de la Facultad de Derecho y también son voluntarias del Consultorio Jurídico Gratuito de Barranco. Estamos hablando en este bloque sobre alimentos. Claudia, cuéntanos, estabas comentando que es importante presentar con nuestra demanda comprobantes de pago para demostrar cuál es nuestro gasto mensual. Y en caso de que no tuviéramos, pues presentamos una declaración jurada. Esto es más que nada para el tema de, vamos a calcular a cuánto, qué es lo que vamos a pedir como monto, la pensión mensual.
Pero ¿qué otros documentos tenemos que presentar junto con nuestra demanda? Adicionalmente a estos documentos ya mencionados, también tenemos que presentar la fotocopia del documento de identidad de la madre o de la persona que va a iniciar la demanda. También tenemos que presentar la copia del documento de identidad del menor de edad o de la persona a la que se está representando. También la copia certificada de la partida de nacimiento del menor. Para demostrar el vínculo, ¿verdad? Para demostrar el vínculo filial. Adicionalmente, se tiene que pedir un certificado de inscripción de la RENIEC de la persona a la que se está demandando. Esto con la finalidad de poder tener los documentos, la información, los datos exactos de la otra persona y también para tener el domicilio al que se le va a notificar. Asimismo, si es que se trata de un matrimonio, se tiene que adjuntar la copia certificada de la partida de matrimonio. Y luego de que ya tenemos nuestra demanda, hemos presentado nuestros argumentos, hemos adjuntado estos documentos. Primero, ¿necesitamos la firma de un abogado? No, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta este proceso? Este proceso es totalmente gratuito porque lo que se busca es mayormente el bienestar o el interés superior del niño. Claro, la parte que va a demandar no tiene que pagar absolutamente nada, ninguna tasa. La parte de demandada sí va a tener que pagar, esa es la diferencia. Pero la parte que va a presentar su demanda, pues evidentemente si queremos una pensión, no vamos a tener que pagar ningún arancel judicial. Y luego de esto ya yo voy a presentar mis demandas, el juez la va a revisar, no va a haber un examen de una calificación de la demanda. ¿Y qué va a pasar después? Claro, el primer paso es presentar la demanda, es ahí donde el juez toma conocimiento del caso y de todo lo mencionado a través de los requisitos que mencionó Claudia. Luego viene la contestación de la contraparte, que es cuando al admitir la demanda el juez toma conocimiento y da un plazo de 5 días para que la persona, o sea el demandado, pueda contestar dicha demanda para alegar si es que está conforme o no con lo que se está manifestando, porque muchas veces el demandado puede decir que se ha estado cumpliendo con dicha pensión de alimentos. Y ahí podría juntar, por ejemplo, los vouchers del depósito o alguna consignación judicial, ¿no? Algún medio de prueba que permita demostrar que efectivamente ha pasado una pensión mensual o quincenal, según hayan acordado. Porque puede haber un acuerdo verbal, ¿no? Pero lo recomendable es que esté por acta, ¿no? En el caso de la conciliación, o ya, bueno, que lo busquen a través de la vía judicial. Exactamente. Y luego de este plazo de 5 días para esta contestación viene una audiencia única. Es donde aquí se va a dar un plazo de 10 días para que se conteste la demanda y el demandado pueda asistir a esta audiencia para que pueda presentar todo lo que a él le compete de acuerdo a los hechos declarados. Claro, en la audiencia van a tener la oportunidad de hablar ante el juez, ¿no? El juez es quien va a dar la palabra y después eso ya viene nuestra sentencia. Y hasta ahí estamos más o menos como en la vía conciliatoria que tú comentaste, Leslie. O tenemos un acta o en este caso llegamos a una sentencia, ¿no? ¿Se puede pedir exoneración a la pensión de alimentos? Sí, efectivamente, también se puede pedir exoneración de alimentos, es decir, si es que la persona que está brindando los alimentos ve que ya no existe una necesidad de la persona a la que estaba destinada a la pensión, él puede pedir la exoneración. Por ejemplo, el hijo que ya terminó sus estudios y que ya cuenta con un trabajo, ¿no? Ya no se cumple con el supuesto que vemos en la norma, ¿no? Por ejemplo, o también podría ser, no sé, si el padre tuviera una enfermedad terminal que no le permitiera pasar una pensión. Claro, si la persona quien está pasando la pensión pone en riesgo su subsistencia, no podría asumir tanto sus necesidades ni de la otra persona, también se puede pedir una exoneración de alimentos. ¿Y qué es el registro de deudores alimentarios morosos? El REDAM, o también conocido como el registro de deudores morosos, es una relación de personas que durante un periodo de 3 meses, ya sean consecutivos o de forma intercalada, no cumplen con pagar la pensión de alimentos, ya sea hacia los hijos, las hijas, los padres, madres o personas con discapacidad. Tiene un acceso de información, es gratuito, o sea, cualquier persona puede ingresar a la página del Poder Judicial para poder tener conocimiento sobre estas personas quienes se consideran ya como deudores alimentarios.
Además, esta página es actualizada mensualmente y tiene carácter público para que cualquier persona pueda acceder a dicha página. O sea, en cualquier momento, ahorita mismo yo agarro esta laptop, abro y ahí puedo encontrar a todos los morosos por alimentos. Ahí podemos encontrar la lista, sale la foto, está totalmente identificado, ¿no? Y nosotros podemos pedir de manera gratuita que se le inscriba a la parte deudora. Exactamente, y así también el mismo Estado tiene el deber de poder comunicar hacia todas las personas que en realidad no cumplen con esta pensión, que es muy importante por el interés que tiene hacia las demás. Y Leslie, claro, esto sería como cuando estamos en deuda con una tarjeta de crédito, ¿no? Y salimos del Infocorp y todo esto, sabemos que una persona tiene una deuda y con esto vamos a conseguir de alguna manera que no se le va a dar ningún préstamo, por ejemplo, porque si salen en esta lista de deudores, pues las entidades financieras van a tener cuidado con las personas que aparecen en esta lista. Exactamente, es principal porque es como un respaldo para la misma persona que debe cumplir con esta pensión de alimentos para que no pueda acceder a otros beneficios sin antes no cumplir con la pensión de alimentos. Ahora, y si en el caso que ya tenemos nuestra acta en la vía conciliatoria o tenemos nuestra sentencia y en ambos casos nos han concedido la pensión de alimentos, pero no nos pagan. Ya sabemos que por un lado podemos solicitar la inscripción en este registro de deudores alimentarios morosos, pero ¿qué otra alternativa tenemos? Si es que no se acude al REDAM en un inicio, podemos pedir, si es que hay un acta de conciliación, se pide la ejecución del acta. Es decir, que tengo que ir al juez. Exactamente, se tiene que ir al juez para que éste pueda solicitar al demandado a cumplir los alimentos que hasta la fecha no ha dado. Pero a esto se le va a adicionar una liquidación de devengados. Es decir, de todo el monto acumulado desde que se dio la sentencia para que el demandado aporte económicamente, todo ello se hace un cuadro de liquidación donde también incluye intereses para que éste se vaya sumando para ser pagado al alimentista. Claro, vamos a hacer una liquidación de cuál es toda la deuda, ¿no? Por ejemplo, si nos debes de hace un año, son como 12 cuotas sin pagar, más los intereses. Si, por ejemplo, la pensión era de 100 soles, al día de hoy sabemos que ya no va a ser 100 soles esas cuotas porque vamos a sumar el interés mensual, ¿no? Igual que una tarjeta de crédito. Y al día de hoy vamos a calcular un nuevo monto que va a ser mucho mayor, ¿no? Y para eso es que se hace una liquidación. Y bueno, primero hay que hacer un requerimiento al juez, hay que presentamos nuestra demanda en el caso de que tengamos un acta, ¿no? O en el caso de que tengamos un proceso ya iniciado y queremos ejecutar la sentencia, presentamos un escrito al juez y solicitamos que por favor se ejecute, porque queremos que nos paguen y bueno, esta es nuestra deuda. ¿Qué podemos solicitar después de eso? O sea, hacemos una liquidación y el juez le dará un plazo. Una vez de que se presenta esta liquidación, solicitamos al juez que haga efectivo este pago. De lo contrario, si es que el juez, una vez que ha dispuesto a que se haga el pago y no procede, continúa debiendo, entonces es por ahí que ya podemos tomar la vía del REDAM y solicitar al juez de que por favor inscriba al demandado al REDAM. Como que metemos un poquito más de presión por ahí, ¿no? Exacto. O sea, hacemos un apercibimiento, ¿no? Exacto. Y una vez, si continúa en esta situación habiendo sido inscrito en el REDAM, entonces ya podemos pasar el proceso a lo que es la vía penal. Entonces pedimos de que el juez remita todos los actuados a la fiscalía para que esto ya sea llevado por la vía penal. Y como sabemos, de los deudores alimentistas que no pasan alimentos pueden también ser detenidos y privados de su libertad. Entonces, finalmente, luego de estar pidiendo al juez que por favor ejecute nuestra acta, hacemos liquidaciones, ¿no? Hacemos un requerimiento, que es lo que nos pide la norma. Hay que hacer un requerimiento previo y después pedir que esto se mande a la fiscalía. Obviamente, si es que no se sigue cumpliendo, si es que no se cumple con el pago. O sea, no cabe hablar de un pago a medias, ¿no? Que la pensión era 1.000, nos paga 500, no. Finalmente hay un incumplimiento, ¿no? O sea, si no se paga la pensión, el juez va a ordenar determinadas medidas, incluso podría pedir un embargo, y finalmente podemos solicitar, como tú has mencionado, Claudia, ir a la vía penal, ¿no? Y entonces, Leslie, en estos casos ya no lo vamos a ver más en la vía civil, ¿no? A través del derecho de familia, sino que va a continuar como un delito.
Exactamente, aunque por la parte civil se puede tomar, interponer medidas cautelares para poder respaldar el bien de la otra parte. En caso el demandado quiera, por ejemplo, tiene una propiedad y quiera venderla antes de poder iniciar todo este proceso penal, entonces se puede tomar una medida cautelar para que ese bien no se mueva ni se venda, para poder respaldar y de esa forma poder cobrarnos antes la pensión de alimentos. Bien, muchas gracias Claudia, muchas gracias Leslie por acompañarnos el día de hoy, por compartir esta información con nuestra audiencia. No se olviden que la retransmisión de este programa se da el día de mañana a través de Zona PUC, a través de internet, el día de mañana de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, un agradecimiento especial a todos nuestros oyentes que nos llaman en cada programa, a los docentes de la Universidad Católica, a nuestros voluntarios, a Radio Santa Rosa y a la Oficina Académica de Responsabilidad Social por darme la oportunidad de ser parte de este programa. Muchas gracias y hasta pronto. La Clínica Jurídica en Discapacidad de la Universidad Católica ofrece asesoría jurídica a personas con discapacidad y a sus organizaciones que enfrenten situaciones de discriminación debido a su situación de discapacidad. Para más información, puede comunicarse con el 626-2000, anexo 2521. Proceso de alimentos. Divorcio. Protección al consumidor. Derecho registral. Filiación extramatrimonial. Tenencia. Conciliación extrajudicial. Rectificación.